La enfermedad renal crónica es una de las grandes amenazas silenciosas para la salud pública. Avanza despacio, muchas veces sin síntomas, y cuando se detecta tarde, condiciona de forma decisiva la calidad de vida de quienes la padecen. Pero ¿qué ocurre cuando la prevención, la atención primaria, la especialización y la tecnología empiezan a trabajar de forma coordinada? En este episodio de Salud en la Nube, hablamos de innovación sanitaria con impacto real. Nos acercamos al proyecto Piercia, desarrollado en el área de gestión sanitaria Campo de Gibraltar Este, que ha sido reconocido por su abordaje integral de la enfermedad renal crónica, un modelo basado en el trabajo en red, el uso inteligente de la información clínica y la anticipación al daño renal. Para conocerlo de primera mano, nos acompaña el doctor José Escribano, médico de atención primaria, coordinador de la Unidad de Investigación de Área y es uno de los impulsores de esta iniciativa. Por cierto, hay que destacar que fue Premio Medicina Gaditana en 2023, un premio que otorga el Colegio de Médicos. Con el doctor Escribano analizaremos cómo mejorar la detección precoz, la coordinación entre profesionales y sobre todo la atención a las personas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, para situarnos, ¿qué es exactamente la enfermedad renal crónica y por qué se considera hoy un gran problema de salud pública? Pues la enfermedad renal crónica consiste en el deterioro progresivo de la función de los riñones. El hecho de que sea crónica, por definición, es cuando esto ocurre durante más de 3 meses y se está convirtiendo en un grave problema de salud pública porque yo creo que tiene una relación directa con el envejecimiento de la población. La población va envejeciendo y aparece un deterioro mayor de la función renal que afecta a muchas otras cuestiones podríamos decir, de todo el cuerpo humano. Además, la enfermedad renal crónica como tal puede dar lugar a lo que se conoce como el tratamiento sustitutivo, que es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. También puede necesitar el paciente un trasplante renal, pero además no solo es un problema renal, sino que la enfermedad renal crónica se convierte en un factor de riesgo vascular y muchos de esos pacientes los que tienen, o por lo que fallecen, o la morbilidad que tienen, son patología cardiovascular. Muchas veces la enfermedad renal crónica, que también para resumir le llamamos ERC, avanza en silencio. ¿Por qué es tan importante detectarla de forma precoz desde atención primaria? Pues normalmente es muy silenciosa durante mucho tiempo, aparecen los síntomas en los estadios, ya podemos decir, finales, y solo podemos detectarla a través de un análisis. Y por eso es tan importante el que los pacientes, porque yo creo que ya no solo somos los profesionales, sino el mismo paciente debe ser consciente de que de vez en cuando debe de hacerse una evaluación, y más por encima de los 45 años, para saber cómo tiene su salud renal, simplemente. La detección precoz sería muy importante porque estamos ya, sí, podemos decir que durante el siglo pasado conocíamos la enfermedad, pero no teníamos muchos tratamientos. Durante este primer cuarto de siglo han ido apareciendo tratamientos y ahora sí tenemos, podemos decir con tranquilidad que tenemos herramientas para poder enlentecer e incluso revertir la pérdida de la función renal. El área de gestión sanitaria del Campo de Gibraltar Este ha sido premiada por este proyecto, por el proyecto Piercia, un proyecto innovador en el abordaje de la ERC. ¿Cómo nace esta iniciativa y qué necesidad concreta viene a cubrir? Pues mira, nació primero porque nos reunimos un grupo de compañeros con un poco de sensibilidad en el tema y lo primero que hicimos fue un estudio de prevalencia de cómo estaba la enfermedad renal en nuestra zona. Teníamos una prevalencia alta, 1 de cada 5 personas por encima de 45 años tenía enfermedad renal, y si hablábamos de las personas que tienen diabetes, pues se convertía en 1 de cada 3.
y nos dimos cuenta que a pesar de la sensibilidad un poco especial que ya teníamos, porque creo que desde 2008 ya hacíamos cosas específicas para detectar la enfermedad renal crónica, pues aún así solo prácticamente la mitad de la población la teníamos estudiada. Entonces, bueno, decidimos hacer algo nuevo. Y eso nuevo pues se ha convertido, fue creciendo un poco y se ha convertido en Piercia. ¿Y qué tiene este proyecto de diferente respecto al manejo tradicional? Pues es el manejo tradicional. Uh-huh. No hemos cambiado lo que es el manejo tradicional, pero lo fundamental de Piercia es que antes, fundamentalmente el laboratorio del hospital, bueno, no lo he dicho, pero Sí. hacemos un inciso para explicar que la detección de la enfermedad renal crónica se mide por dos pruebas. Uh-huh. Una que es la que nos mide el funcionamiento del riñón, cómo filtra y cómo produce la orina, que es la tasa de filtrado glomerular, y otra que nos dice cómo está la estructura del riñón, que en condiciones normales y estando bien no permite que las proteínas salgan a la orina, pero cuando hay algún problema en esas redes que lo impiden, pues aparece la albuminuria. Entonces estas dos son las pruebas que determinan cómo está la salud renal. Uh-huh. La tasa de filtrado glomerular, que la medimos con fórmulas a través de la medición de la creatinina y después le aplicamos unas fórmulas, y la determinación de la albuminuria. Con esta albuminuria es con la que siempre tenemos problemas, no solo nosotros, sino un problema a nivel mundial por lo que está publicado, porque es la que más se olvida, la que menos se pide y la que además necesita de una prueba de orina. Uh-huh. Sí que haya una muestra de orina Sí. dentro de la analítica que se haya pedido. Entonces, pensamos cómo cambiar toda esta línea de funcionamiento que teníamos hasta ahora, y fundamentalmente basado en el laboratorio del hospital, pues empezamos a intentar hacer cosas nuevas. Creo que lo más importante es que se cambió la mentalidad. Pasamos de funcionar sobre lo que piden los médicos y lo que no está pedido no se hace, a tener un sistema de reglas que permiten que al paciente se le adapte el análisis a lo que él necesita. ¿Vale? Quizás es la mejor forma de explicarlo. Sí, se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente, sí, ¿no? Entonces, intentamos que un paciente con diabetes que se hace un análisis, a pesar de que se nos haya podido pasar alguna prueba, pues tenga todo lo que dicen las guías de práctica clínica que hay que hacerle y con la frecuencia que hay que hacérselo. Entre ellos está la tasa de filtrado glomerular y está la albuminuria. Uno de los aspectos más destacados en la coordinación entre niveles asistenciales, ¿cómo se articula la colaboración entre atención primaria, nefrología y otros profesionales que intervengan? Pues mira, lo primero que hicimos fue crear la Comisión de Salud Renal del área, en el cual, con el apoyo de la dirección médica, pues se incluyó a la unidad de calidad para que nos ayudara a darle un bonito realce a todo este tema. Se incluyeron compañeros de atención primaria, tenemos un referente de cada centro de salud del área que está en la comisión, se incluyó el laboratorio clínico, por supuesto, se incluyó nefrología, se incluyó medicina interna y se incluyó la unidad de investigación e innovación, que es la que se encarga de empujarlo a todo para que funcione. Entonces, desde el primer momento hubo un nexo de unión. Y después siempre intentamos que hubiera mucha comunicación por fuera. Tenemos la experiencia del plan de retinógrafos para la detección de la retinopatía diabética, Uh-huh. que ya llevamos muchos años funcionando, en el cual lo que viajan por el sistema son las fotos y no el paciente. Entonces, una vez que se detecta algo es cuando el paciente se le cita. Uh-huh. Intentamos hacer algo similar, es decir, que lo que se moviera por el sistema fueran los resultados de los análisis y las valoraciones para hacer llegar al paciente al
a la consulta adecuada y en condiciones de un acto único. ¿Vale? Eso es lo que estamos pretendiendo llevar a cabo. Pues en esta serie hablamos mucho de salud digital, en esta serie de salud en la nube. ¿Cómo ayudan los sistemas de información y el uso inteligente de los datos clínicos a mejorar este seguimiento en los pacientes Pues con mira, este te problema? puedo decir que nosotros tenemos un antes y un después, porque en noviembre, entre octubre y noviembre, se instaló un sistema de ayuda a la decisión clínica en el hospital, en el laboratorio del hospital, el sistema de la empresa Abbott, y la verdad es que disparó nuestras ideas, sí, mejoró todo lo que teníamos y además nos ha permitido hacer muchas cosas más. Y ahora mismo está funcionando, llevamos 3 meses y la verdad es que estamos muy contentos y cada día sale algo nuevo. Así que es fundamental. Yo creo que aplicar todo lo que lleva a la inteligencia artificial y los nuevos, ya no son tan nuevos, los nuevos, Sí. estos sistemas de ayuda a la decisión clínica y que nos facilitan mucho el recabar datos que están en distintos sitios de la historia clínica y unirlos en lo que puede ser una mañana de resultados. Es decir, la sangre del paciente llega a primera hora de la mañana y prácticamente a la 1 o las 2 lo Puedes tenemos saber, todo ¿no? hecho porque el sistema nos tiene imbrincado todo Sí. dentro. Bien. Bueno, te iba a preguntar precisamente de qué manera este tipo de proyectos facilita la toma de decisiones clínicas que son más seguras y más personalizadas. Pues un poco lo que acabas de... Efectivamente, sí. La idea es que el sistema es capaz de determinar los diagnósticos del paciente. El sistema, sí. Nosotros ahora mismo estamos funcionando así, como diría, por cuatro caminos distintos. El primero es que se detecta al máximo número de personas con un sistema de detección automática que lleva, hace el laboratorio, la tasa de filtro glomerular y la determinación de albuminuria a todo el mundo, a todos los análisis que llegan, siempre que tengan una muestra de orina, para poderle hacer la albuminuria. En segundo lugar, el camino de la estratificación. Tenemos claramente determinado las clasificaciones que tenemos que utilizar para poner en su sitio al paciente con enfermedad renal. Tenemos varias categorías, que son las categorías que digo y son las que estamos utilizando. Hemos empezado a utilizar una ecuación que nos da el riesgo de que el paciente llegue a enfermedad renal terminal, se llama la ecuación CAFRE, y la estamos implantando para que ese paciente que tiene mayor riesgo de llegar a enfermedad renal terminal esté en manos del nefrólogo lo más pronto posible. ¿Vale? El tercer camino es la comunicación y en ello pues, hemos establecido los circuitos de colaboración entre los distintos servicios, atención primaria y nefrología fundamentalmente, pero también laboratorio, porque hay una comunicación directa entre los tres, incluyendo también a medicina interna, y hemos conseguido rescatar pacientes que pueden estar perdidos y pacientes que por lo que sea tienen nivel CADIGO de esta clasificación 4 y 5, que son los que deberían de estar en consultas de nefrología y que, bueno, por despiste suyo, por despiste del sistema o por falta de esto, se pueden estar por ahí y no estar adecuadamente controlados y se le invita a tener una cita con el nefrólogo. Y una cuarta parte que nos gusta mucho y que estamos empezando a desarrollar, que es fundamentalmente la relación entre la medicación y la enfermedad renal. Por una parte estamos viendo qué fármacos nefrotóxicos puede tener el paciente activos y que no vayan bien con la tasa de filtrado glomerular o con la salud renal. Aquí los reyes son los antiinflamatorios, y el antiinflamatorio es un fármaco, en general, son fármacos muy tóxicos para el riñón
y es posible que no sea conveniente que el paciente lo esté utilizando. Hay otros como los fibratos, algunos Que más. además es lo típico que toma todo el mundo cuando le duele cualquier cosa. Efectivamente, eso es un mensaje Um, que intentaremos Sí, transmitir para las personas que son sí en que general, tiene. para el público en general. Hay dos venenos, si lo digo y lo Sí, repetiremos, sí. sí, los antiinflamatorios y el tabaco. Sí, por ahí podemos empezar, ¿no? La comparación. Pero Para que los nos concienciemos. antiinflamatorios son nefrotóxicos y la toma continuada y mantenida de analgésicos antiinflamatorios no es buena para la salud renal. Ujú. Estaban ellos. Eso. Serían los fármacos nefrotóxicos. Como te dije antes, ahora mismo tenemos unos fármacos que podríamos llamar de la familia de nefroprotectores, como serían los glucosúricos o los análogos del GLP-1, y son fármacos que podemos aconsejar a nuestros compañeros que nuestro paciente no lo tiene prescrito y a lo mejor había que plantearse si lo necesitaba o Exacto. no. Y en tercer lugar hay otro tipo de fármacos que también es muy importante que se deben de adecuar sus dosis a la tasa de filtrado glomerular que tenga el paciente. A cómo funcionan sus riñones debe tomar más o menos Más o menos. dosis. Y entonces esa es otra ayuda que estamos empezando a montar para determinados tipos de fármacos, como son los nuevos anticoagulantes, que deben de tener una dosis Concreta. adaptada a la tasa de filtrado. Esos serían las 4 pilares que estamos utilizando ahora mismo. Y desde el punto de vista del paciente, ¿qué cambios concretos supone este modelo en su día a día o en su calidad de vida? Yo creo que hay una cosa muy importante que el paciente posiblemente evite el tener que repetirse muchos análisis. Ujú. Esa es una de las cuestiones que no se tenga que repetir porque con los resultados del primer análisis nos falta algo, ¿no? Eso quizás sea una de las cuestiones más importantes. Vamos a intentar que tenga una valoración integral en un solo análisis o con los mínimos análisis posibles para que eso facilite el acto o la consulta de acto único, ¿no? Es decir, que cuando llegue a una visita del especialista del riñón y demás, lo tenga todo y no tenga que volver a repetir otro análisis y demás. Y bueno, va a tener una información, ya depende un poco del conocimiento que pueda tener, pero va a tener una información completa porque... Y además rápida. Y además rápida, exactamente, sí. Sí, También nuestro compromiso es que en 24 o 48 horas puede ser que te también es llame el importante. nefrólogo si hace falta. Sí. También es importante no estar con esa incertidumbre, ¿no? De Exactamente, a ver qué tengo, qué no tengo. Sí, en ese aspecto yo creo que sí. Y para los profesionales sanitarios, ¿ha cambiado, entiendo que sí, la forma de trabajar y coordinarse? Bueno, estamos todavía... Sí, yo está en creo desarrollo, ¿no? que ha Ese. cambiado perfectamente porque incluso el sistema ya es capaz de poner en conocimiento determinado paciente, en conocimiento del especialista de nefrología. De hecho, lo estamos haciendo. De hecho, te puedo decir que en estos 3 meses ha habido como creo que son unos 32 pacientes por ahí que han pasado directamente a la revisión del nefrólogo, que ya los cita, los llama por teléfono, hace lo El que seguimiento crea que conveniente y hacer necesita. el seguimiento necesario. Y para el médico de atención primaria yo creo que hemos hecho, en primer lugar, tranquilidad. Yo eso, o por lo menos yo como soy médico de primaria, siempre nos queda un poco a veces las cuestiones de ¿se me habrá olvidado pedirle algo? ¿No? Pues en este caso el sistema está ayudándote en ese sentido por si el paciente hubiera necesitado o necesitará algo en vista de un resultado. Eso ocurre mucho en medicina. Hay veces que un resultado de una prueba te determina la cadena de diagnóstico de varias pruebas más y eso lo hemos intentado de automatizar. Bueno, Así que yo creo que va a ser bueno para los dos. Sí, claro. ¿Vale? O por lo menos con esa intención nace. Facilita que facilite el trabajo de los profesionales, por el un trabajo lado. de los profesionales a todos los niveles, porque facilita al médico de atención primaria, facilita al médico del laboratorio, que también los compañeros de laboratorio, en este caso, antes
lo tenían que hacer a mano, o revisiones de todos los análisis que se hacen en el día, y facilitar la llegada al hospital para consultas más especializadas. ¿Qué indicadores o resultados han sido clave para que este proyecto haya recibido un premio a nivel institucional? Pues yo creo que la pluralidad, no sé, el que intentamos no solo empezó siendo salud renal, pero al final se ha convertido en salud general, General. porque hemos ido metiendo cosas y nos hemos dado cuenta de que no podemos valorar el riñón sin valorar el hígado, sin valorar el corazón, sin valorar la diabetes, sin valorar. Sí, al final el paciente que puede tener una enfermedad renal crónica necesita que se valore de una forma holística, que es Más una palabra global, que ahora ¿no? está de Más, moda, sí. y bueno, pues intentamos cubrirlo todo. Y yo creo que eso ha sido lo que nos ha llevado a que nos concedan el premio. Ese premio. Sí, sí. Y más allá del reconocimiento, ¿qué aprendizaje os deja esta experiencia como equipo? Pues mucho, mucho. Mucho, y además te puedo, eso que estamos encantados y no deja de salir, no hemos tenido que poner un freno y decir vamos a ir haciendo las cosas poquito a poco, vamos a empezar poco a poco. Mi compañero Enrique Jiménez, que es el otro cerebro, que es el coordinador de la unidad de laboratorio, siempre me dice piano. Es decir, vamos a ir tranquilos, Y avanzando, vamos a pero terminar enfermedad renal porque ya estamos pensando, tenemos muy desarrollado el tema de la anemia, que es otra patología enormemente frecuente en atención primaria, y lo estamos desarrollando. Hay muchas facetas en las cual se puede sí se aplicar estas mm, estrategias, y yo creo que un poco van a cambiar la la medicina del forma futuro, de... sí. Sí, pues, ¿cree que este modelo se puede implantar en otras áreas Sí, sanitarias sí. en Andalucía o a nivel nacional? Sí, sí, yo creo que es perfectamente implantable, independientemente de los sistemas informáticos que se utilicen y demás, pero por ejemplo, el sistema que te he comentado antes, que de Abbott, yo sé que está montado en todos los hospitales de la provincia, y que de una forma o de otra todos los hospitales están funcionando en distintas cosas. Es Porque, decir, ¿qué sería imprescindible para lograr que se implantara pues yo en creo otras lo de áreas? siempre, ¿no? Que se den, Mm, que tengamos éxito, y que otros coordinadores, jefes, o Se las animen, personas ¿no? responsables y demás se animen A mover. a mover este tipo de cosas, porque, bueno, eh, si utilizamos las mismas herramientas ya lo tenemos desarrollado. Es decir, que eso es lo bueno, y creo que lo bueno que puede pasar en nuestra provincia, y es que cada hospital está funcionando en determinada patología o en determinadas formas de trabajar, que una vez que nos podamos unir todos, pues posiblemente todos salgamos Claro, adelante. claro. Porque mirando al futuro, ¿cuáles son los próximos retos en el abordaje de la enfermedad renal crónica? ¿Qué retos tenemos ahí? Pues yo creo que el reto que tenemos de verdad es conocerla, porque siempre hay una determinada población que nos falta. Y nosotros así, a bote pronto, hemos detectado que tenemos un hueco vacío, que es los hombres entre 45 y 60 años. Yo la única explicación que le encuentro es que son normalmente la población trabajadora, aunque la mujer trabaja mucho más, pero también, pero el hombre tiene menos relación con el sistema sanitario en esas edades, porque se hace reconocimientos de empresa, porque tiene menos patologías Sí. y demás, y posiblemente ahí es donde tengamos un hueco para tener un conocimiento poblacional de cómo está la enfermedad renal, porque la mujer de esas edades, con los embarazos, ha tenido más contacto habitualmente con el sistema sanitario, y tenemos más ideas. Porque yo creo que sería bueno que todo el mundo conociera cómo está su
Lo mismo que conocemos nuestra tensión o nos podemos mirar cómo está el azúcar, que ya es una cosa, o el colesterol, que ya lo manejamos y que demás. es algo como que lo tomamos más, está más normalizado. Exactamente, está más normalizado que tú controles tú y sepas, quieras saber tu colesterol, pero no está normalizado que tú quieras saber tu filtrado glomerular o si tienes o no tienes albuminuria. Y yo creo que es una cosa fundamental porque fisiológicamente, si a la persona normal a partir de los 45 años pierde 1 mililitro de filtrado por año. El que ese mililitro se convierta en 4 o en 5 indica que la cosa puede generar problemas a la larga. Entonces, bueno, de conocer, sí. Yo creo que teníamos que ser más conscientes, lo hago como eso de conocer nuestros niveles. Lo mismo que llevamos a lo mejor una analogía que no me queda, pero lo mismo que llevamos al coche a ver cómo está de gasolina, de aceite del otro, pues nuestro cuerpo también deberíamos de darnos un repaso de vez en cuando y conocer cómo está nuestra salud renal. Bueno, me has respondido ya la siguiente pregunta, que era precisamente qué mensaje le lanzaríamos a la ciudadanía sobre salud renal. Pues que la conozcamos primero y que la cuidemos. Sí, comida adecuada, ejercicio adecuado, cero tabaco y muy poco antiinflamatorio. Que es el otro veneno. O ninguno. El otro veneno. O ninguno. Y a los profesionales que nos estén escuchando, ¿qué les diría también para animarlos a implicarse en proyectos como este? Pues yo creo que igual, sí, que seamos conscientes de la salud renal de nuestros pacientes y de lo que nos puede suponer para el futuro de ellos. Porque podemos actuar ahora mismo con las herramientas que tenemos de forma precoz y es importante que los mismos profesionales sean los que hagan la investigación. Los nuestros del área, pues ya tenemos un apoyo. Espero que dentro de poco, en vez de hablar de los nuestros del área, hablemos de los de toda la provincia. Pero sí, que es factible, Y que no nos olvidemos de la albuminuria, porque tiene muchísima importancia en lo que es la salud general, la salud cardiovascular. La albuminuria cada día se descubre que tiene más implicación y es bueno que la pidamos. Bueno, ¿quiere decir algo más que se haya quedado ahí? No, en principio que muchas gracias. Yo creo que lo ha explicado todo muy bien. Sí, ha estado todo claro. Sí. Y que, bueno, eso, simplemente el mensaje quizás sería que cuidemos a nuestros riñones, que la salud renal es muy importante, ¿no? O como este año, creo que el lema del Día Mundial del Riñón era salud renal para todos, pues eso es lo que buscamos. Pues eso, ¿no? Precisamente. Eso. Con esa frase terminamos, ¿no? Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido una conversación muy agradable, muy bien. Hoy hemos visto que la innovación en sanidad no siempre pasa por grandes tecnologías, sino por conectar mejor el conocimiento, los datos y a los profesionales que están más cerca del paciente. El proyecto Piercia del Área Campo de Gibraltar Este nos recuerda que la atención primaria es clave para anticiparnos a la enfermedad renal crónica, que el trabajo en equipo multiplica los resultados y que compartir información salva tiempos, recursos y salud. Gracias de nuevo, doctor Escribano, por compartir esta experiencia y por demostrar que es posible hacer una sanidad más proactiva, más coordinada y más humana. A quienes nos escuchan, les recordamos que cuidar la salud renal empieza mucho antes de que aparezcan los síntomas y que la prevención es siempre la mejor aliada. Esto ha sido Salud en la Nube, un podcast del Colegio de Médicos de Cádiz. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.